tal? Muy buen jueves para todos. Muchas gracias por estar en este break, último break de la era Alberto, eh, con bastante expectativas por la asunción del nuevo presidente y las medidas que se van a anunciar durante el fin de semana, que bueno, sin lugar a dudas nos va a poner un poco de ansiedad. Buen día, Frank, ¿cómo estás? Buen jueves. ¿Cómo andamos, Robert? Buen jueves, casi digo buen viernes, buen jueves, buen jueves. Acá andamos, esperando, ¿no? Ya yo creo que no queda otra cosa más que esperar a ver qué pasa el fin de semana, el lunes y lo que vendrá. Es Expectantes. Exactamente, muy expectantes. Bueno, le pusimos vientos de cambio, tuvimos muchos nombres en la reunión de ayer para armar la charla sobre qué le poníamos. Bueno, y un poco hacer un repaso muy rápido de lo que está quedando de las variables y qué es un poco lo que se puede venir. Así que bueno. Para hoy tenemos el tema de las reservas y las brechas, ¿sí? La devaluación y la inflación. Un poco lo que estábamos viendo, Fran, y lo que estamos hablando con muchos clientes cuando todo se hace caro, ¿no? Ujú. Se han ido para arriba el precio de los activos financieros. Sí, sí, ya todo parece estar demasiado comprado. Nos estamos quedando sin opciones. Ya nos había pasado en alguna otra ocasión algo parecido. Y bueno, tenemos que empezar a movernos con bastante cuidado porque todo pareciera estar demasiado caro. Pero bueno, hay que ver el panorama al que vamos también. Quizás donde vamos está todo regalado. Eh, Puede ser, puede ser. Bueno, acá también teníamos recortando duration, un poco atado a lo que decía Fran, eh, que todo esté más barato en términos relativos dependería de que las variables salgan un poco mal. Bueno, para arrancar, las reservas y las brechas, eh, Alberto se va y ¿qué nos deja? Nos deja unas reservas brutas aproximadamente en 21.000 billones de dólares, reservas netas en -11 y una brecha, Fran, sí. bastante alta en términos históricos, en términos promedio de 160%, por lo menos al día de ayer. Sí, la verdad que el panorama desde este punto de vista no es bueno. Claramente no es bueno. Eh, Hay que ver que terminen de acomodarse todos los números para ver cómo, digamos, la foto del lunes sería ver cómo quedó todo. Creo que desde el equipo de Milei ya han salido a aclarar o está la idea de dejar bien en claro qué es lo que recibieron al día uno, que por ahí eso Macri no logró identificarlo del todo y hablaban de la herencia, pero la herencia nunca estuvo tan clara, al menos en ese primer momento. Creo que la idea es esa, dejar todo bien claro y arrancar desde ahí con, digamos, sabiendo de dónde salimos y bueno, y ver qué vamos a tener que hacer para salir de embrollos, ¿no? Esto es realmente un embrollo. Sí, ahí con brecha de 160, lo vamos a ver más adelante, cuando pusimos vendedores de brecha, la realidad es que es una brecha muy elevada que tiene que recortarse, que no va a ser fácil porque eso puede generar un fogonazo inflacionario que uno no sabe dónde puede terminar. Em, Ahí ayer hemos circulado anunciando, contratos de dólares en el mercado mayorista, en el mercado abierto electrónico, el MAE, a precio de 500, 400 y algo, y como que ya se hubiera devaluado. Nosotros lo que queremos dejar en claro con eso es que ahí lo que ha pasado es que la mesa del Banco Central se retiró en las operaciones T+2 a 48 días, es decir, las que caen el lunes. Hoy seguramente tampoco va a operar en T+1 y en T+2, va a operar solamente en contado inmediato, dando a entender de que, bueno, eso ya es la próxima gestión y no nos metemos ni a comprar ni a vender dólares en ese tramo, en la semana que viene. Y eso ha hecho seguramente fijar posiciones compradoras y vendedoras, suponemos que en bancos quizás o muy grandes clientes.
eh, pero nada más, ¿sí? No quiere decir que ya se devaluó el día lunes. Tenemos la duda cuándo se va a devaluar, porque si pensamos en la gestión Macri, Macri se encontró con un presidente que era Banoli, que no quería renunciar, que lo amenazaron de removerlo, pero no se sabía si tenía las mayorías en el Senado, porque requiere aprobación del Senado. Al final Banoli termina renunciando. Y ahí entra el pliego Sturzenegger al Senado, se lo aprueba y recién devalúa, que tiene que haber devaluado, no recuerdo exactamente, pero una semana y media después, cerca de 2 semanas después. Cuando devaluó, recuerdo que no andaban los home banking de los bancos, no se podía comprar, no había precio de dólar para comprar por home banking, y así fue el periodo de Macri. No sabemos qué va a hacer Pese, si va a renunciar, si va a hacer falta removerlo, si se va a querer quedar, si va a renunciar a la presidencia y va a quedar otro, porque en realidad el Banco Central no necesita que el presidente asuma para seguir tomando decisiones, ¿sí? Ahora, por como nosotros lo vimos el día de ayer, que no operó en la semana que viene, lo cual es por un lado es razonable y por otro lado no, porque debería haber una autonomía, una continuidad más allá de la presidencia. Bueno, no sabemos, se habla que el lunes, pero en realidad hay que ver quién en el Banco Central toma esa decisión el lunes, porque es el directorio que ya viene trabajando eh, desde antes. Pese es director del Banco Central, no presidente del directorio, pero es director del Banco Central desde la época de Dualde, con lo cual, digamos, son autoridades que trascienden los gobiernos. Sí, es más difícil el caso del presidente, así que ahí hay mucha duda y mucha incógnita y creo que hay demasiada expectativa y lo más importante va a estar dado por supuestos anuncios, conferencia de prensa que va a dar el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el fin de semana. ¿Sí? Así que eso es más que nada lo que hay que mirar, más que si devaluamos el lunes, el martes o el miércoles. Creo que ya a esta altura el día tiene poca relevancia, ¿sí? Y lo importante quizás sea ver más la película que la foto. Las reservas y las brechas, esta reserva de 160 es extremadamente exagerada. eh, y también algo que ha pasado en estas últimas ruedas, bueno, ya hace quizás un poco más de un mes, es esta convergencia del CCL y del MEP. ¿Sí? Si vemos en el cuadro de abajo, la línea amarilla es el CCL, la línea azul el MEP, y hemos podido ver que a lo largo del año hubo, ¿sí? Una fuga, más por CCL, una suba del CCL. En realidad, más que fuga, acá lo que se dio es que este se intervino mucho con la operatoria de bonos. Acá se quemaron muchos dólares eh, para terminar perdiendo una elección. Y después hubo una convergencia. Después del pico de un posible triunfo de Milei en primera vuelta, hubo un retroceso, hubo un pullback y volvimos prácticamente a convivir sin brechas entre el CCL y el MEP. Esto podría estar hablando de un rezago de intervención, de menores expectativas de dolarización, que lo hemos venido hablando, pero también podría estar hablando de, nosotros creemos en cierto, en este momento más en una en ingresos de dólares quizá por un posible blanqueo, ¿sí? Entonces, esto me achica la brecha entre el CCL y el MEP, que ha estado históricamente en 2%. Estamos viendo, salvo ayer que ajustó un poco, CCL más barato que MEP. En ese contexto sería más recomendable salir y volver a entrar cuando se vuelva a ensanchar un poco la brecha, más allá si a Milei le va bien o así que bueno, estas dos brechas entre oficial y CCL en niveles históricos y la otra, paradójicamente, acá hay algo que se tiene que ajustar. Yo no puedo tener una brecha con el CCL 160 y el MEP y el CCL sin tener brecha. Y ahí creo que vamos, ¿sí? Sobre todo si al nuevo presidente le salen las cosas como piensa, ¿sí? La devaluación y la inflación. Bueno, estos son datos hasta noviembre, que son periodos cerrados. Podemos ver que la inflación este año, por lo menos hasta noviembre, y lo partimos hasta noviembre a propósito, la inflación estuvo por debajo del CCL y del MEP. Fran, fue un año para que el que compró CDRs de la mano de la suba del CCL y de la mano de la recuperación en el precio de las acciones, fue un muy buen año.
No se te escucha, Fran. Estaba muteado, error de principiante. Eh, no, digo que los que ganaron claramente fueron los de la renta variable en gran medida. Y bueno, sobre el último tiempo la renta fija acompañó, pero bueno, algunos tenemos al lugar y estamos muy contentos, a pesar de todo. Eh, y bueno, y todas las acciones, la verdad que han tenido un gran año. Y bueno, y el CCL obviamente acompaña a esa suba que nominalmente es gigantesca, pero bueno, también hubo detrás bastantes ganancias en dólares, entonces nada, todo se hace aún mucho más gigante. Y, y nada, claramente por ahora el que apostó al dólar oficial viene bastante más atrás. Y lo veíamos ayer, o antes de ayer, no recuerdo, hubo algunos meses en este año que increíblemente la tasa le ganó a la inflación, la tasa le ganó a todo lo demás. Los meses del carry trade no fueron muchos, pero hubo algunos. Y bueno, eso es una particularidad. Tuvimos por un tiempito tasas reales positivas. No sé si llegamos a juntar 2 meses, pero en algún momento hubo. En enero, mira, ahí en enero tenemos que habíamos arrancado bien y tenemos por ahí creo que algún que otro mes más, Junio, pero junio, bueno, ahí estamos. junio. Sí, probablemente junio, julio, esos meses donde se dio más el carry, mayo, junio, julio. eh, previo a las elecciones de agosto. Quizás ahí la tasa le ganaba a todo lo demás. No duró mucho. Claramente no duró mucho y en circunstancias claramente extraordinarias, con una elección en puerta y una intervención bestial. eh, Exactamente. que no sé si en algún momento vamos a llegar a dimensionar cuánto fue lo que realmente se gastó. Eh, pero se dilapidaron muchos dólares para mantener ese tipo de cambio. Sí, Eh, en algún momento las estadísticas daban entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Eh, Pensemos que estamos hablando que es prácticamente un 25% de las reservas netas actuales. No lo podemos sacar con las reservas brutas, perdón, de las reservas brutas. No lo podemos sacar con reservas netas porque son negativas, no va a dar cualquier mm, cosa. sí, Pero serían sí, menos estamos negativas en tal caso que en tal ahora. caso sería la mitad de negativa y Sí, es un cuarto de las reservas brutas que tenemos. O sea, en términos porcentuales se gastó mucho dinero del que no había en el Banco Central para poder mantener la brecha, para contener esta brecha, ¿sí? Adicionalmente, bueno, vos decías, Fran, la tasa de la inflación le gana en muy pocos meses, le gana en enero, ¿sí? Le gana en junio, ¿sí? En julio. Por ahí en estos meses también le gana a los dólares y pierde. Los dólares después de octubre tienden a calmarse, ¿sí? Tienden a calmarse y a ganar la tasa. eh, pero esto es a nivel de variables, no es a nivel ujú, de instrumento en donde lo que se estuvo buscando mucho en estos meses, quizás en agosto se buscó mucha cobertura dólar MEP, CCL, muchas obligaciones negociables corporativas en dólares. Se empezó a buscar también algo de devaluación. Tenemos que pensar que acá tuvimos las pasos y no sabíamos si claro, alguien podía, no parecía, sí, pero que le dieran los números como para perfilarse como un ganador en primera vuelta. sí. Descolló Milei, Ahí incluso eso te iba a comentar. La cobertura Dollar Link terminó funcionando muy bien ahí. Después de exactamente. la devaluación, obviamente que fue devaluación y después nada, pero fue una estrategia muy, muy válida. Eh, Luego, bueno, se pinchó y ahora está tomando de nuevo nuevos altos, nuevos cielos. A ver hasta dónde llega ese Exactamente. negativo en la Dollar Link. Si contábamos hasta acá, hasta agosto, la devaluación del oficial iba de la mano del MEP y CCL prácticamente. Sí. Ahora, después al plancharlo acá quedó bastante por detrás y después se disparó un poco sobre el final del mes. Eh, pero bueno, después fue a buscar cobertura por otra cosa. Si ganaba más, se empezó a buscar cobertura SER, ¿sí? Porque no podía haber digamos, se iba a respetar más la deuda en pesos y después cuando gana Milei en noviembre y dice que
ya van a cumplir con las obligaciones. Bueno, ahí se fue, digamos, todos los precios para arriba. Hubo un optimismo, una confianza en comprar títulos bastante importantes. Así que bueno, eh, terminó por anticipar todo. El plan platita, podemos ver, duplicó los niveles de inflación. Venimos con una inflación de 6, pasamos a 12. Eh, Estimamos noviembre 2,50, ya vamos a ver lo que esperamos para más adelante. Acá hay mucho de arrastre estadístico, o sea, muchos de estos aumentos, esto va a dar bajo porque diciembre va a dar más alto. Así que va a haber un pase de inflación de noviembre a diciembre, eso va a marcar más máximos en diciembre. Y bueno, el 3.500, el dólar de la 3.500, sumamente atrasado. Y el MEP hasta el cierre de noviembre, bastante por encima de eh, la inflación. O sea, gran ganador y sumado a renta variable, también Fran hablaba de lo que subieron la acción al Merval, porque también hay una atadura al CCL más lo que subieron, nos llevó a, a su base del Merval bastante importante. Cuando todo se vuelve caro, Mm. parte uno vendiendo brecha, ¿sí? A ver, si uno cree, cuando hablamos con los clientes y lo primero que le preguntamos a los clientes, ¿y para usted le va a ir bien a Milei o le va a ir mal? Si le va a ir mal, seguimos comprando dólares. El otro instrumento que puede ser muy útil, si le va mal, son los títulos SER. Ahora, yo no sé si me lo van a pagar y creo que en ese contexto prefiero dólares y no arriesgarme. Ahora, si le va bien, bueno, si le va bien es lo que ha venido priceando el mercado, ¿sí? En donde yo puedo ver todos los títulos que vencen, que ajustan por inflación y vencen hasta en el 2028 en terrenos fuertemente negativos. Solo dos rindiendo positivo, el 26 y el 28, donde tengo que alargar duration impresionantemente para buscar rendimientos que ajusten por inflación positivo, ¿sí? Adicionalmente, los dólar link todavía un poco más negativos, aunque descomprimieron un poquitito, pero inflación menos, devaluación menos 70, inflación menos 40. Esto lo que está priceando es, a mí me van a cumplir con estos títulos, voy a ir a buscar cobertura. A estos precios agrega volatilidad, porque en algún momento van a tener que ajustar a la inflación. Entonces, nosotros en algún momento podemos entrar y empezar a tener pérdida o que se empiece a quedar, ¿sí? Porque va a ir siguiendo la inflación. En términos de rendimientos, vemos una clara compresión a tasa, porque si sacamos con esto, sobre todo el TX24, vemos con una inflación que nosotros estimamos, que no es la más baja, tampoco la más alta. Hay algunas consultoras que dan más altas, pero estamos hablando de una inflación de 20 para diciembre, 18, 15, 12. Nos está quedando una tasa efectiva mensual del 14% aproximadamente. Y empieza a pegarse la tasa. Más si hay una subida de tasa, que no lo vemos nada loco, que va a ser negativa, pero estaríamos buscando la compresión de tasa entre distintos instrumentos, ¿sí? Entonces, estamos llegando a un punto en donde ya me empieza a ser indiferente ir a tasa o ir a cobertura, salvo que se me pueda desmadrar la inflación. Entonces, mientras más alta es la inflación, todavía hay más margen para entrar. Si ya estamos, si la inflación no es tan alta, estos títulos van a cotizar con cierta pérdida en niveles de medido contra la inflación. Sí, entonces todo esto le agrega volatilidad. Nosotros ponemos que esto es pagar por un salvavidas en el momento posterior en el que el Titanic choca con un iceberg, ¿sí? Ya sabemos que el evento va a pasar, sabemos que van a devaluar, sabemos que va a haber mucha inflación, con lo cual este costo del seguro, de que es la cobertura, se me vuelve muy caro, ¿sí? Es como querer asegurar el auto al lado de una tormenta granicera. Las primas se van a ir para arriba y eso es lo que está pasando. También creemos que hay muchos fondos que buscaron cobertura a través de plazos fijos UVA y no lo consiguieron, no lo están pudiendo renovar o hacer colocaciones adicionales. Pensamos que los bancos van a tener que dejarlo de ofrecer porque ¿con qué van a buscar ellos la cobertura? Esto hace 2 semanas estaba en positivo y hasta algunos en dos dígitos positivos.
¿sí? Con lo cual la subida ha sido muy, muy fuerte. El discurso de Milei, en cuanto ganó, disparó las compras, el desarme de posiciones en peso y quizás en dólares también para buscar coberturas. eh, y acá es donde nosotros empezamos a ya poner algunas luces de advertencia porque se me empieza a comprimir con la tasa. ¿Sí? Eso después también nos va a llevar a otra reflexión. Acá, Fran, lo que vos comentabas, pusimos un plazo bastante amplio de Uf, tiempo, el Merval en dólares, ¿sí? hay Que ahí sería cuando todo unas se rayas vuelve. que duelen. Sí, exactamente. Todavía duelen. Todavía tenemos mucha memoria de este momento, agosto del 19, con la fuerte caída de algunas acciones en 50% de caída. Después siempre se puede estar peor, así que cayeron un poquito más para la época de la pandemia y a partir de ahí en dólares se viene recuperando con mucha volatilidad, ¿sí? Eh, Esto es junio del 2022, ¿sí? Esto es junio de la salida de Guzmán, el ingreso de Batakis. Después viene el ascenso de Massa en el Ministerio de Economía. También hay que decir y hay que reconocer que si uno ve la curva del tesoro, de la curva de rendimientos del bono a 10 años norteamericano, es completamente inversa a este periodo, ¿sí? O sea, acá hay algo de factor local y hay algo también internacional jugando, ¿sí? Eh, Así que acá comienza la caída del gobierno de Macri. Y de acá venimos. O sea que está en máximo de 4 años, bastante lejos de los máximos de Macri, que creemos que va a ser, no sé si difícil de tocar, vamos a tener que ver para creer, creo que los inversores acá van a ver para creer, eh, y esto está medido en CCL, ¿sí? Eh, Quiere decir que si el CCL se empieza a quedar, eh, bueno, habría que ver cómo termina de jugar las expectativas. Nosotros creemos que ha subido mucho en este último año, año y medio. Puede haber una pausa, hay que ver qué dice Caputo el fin de semana y también hay que ver cómo puede evolucionar hacia eh, las próximas semanas, si el gobierno empieza o no empieza a tener éxito, así que podemos ver que puede haber una pausa temporal o una toma de ganancia post Asunción si el discurso no es lo suficientemente potente eh, como para ir planteando reformas, ¿sí? Pero bueno, acá también hubo un gran desarme de pesos en el último año y ha sido muy buen año para todos los que se arriesgaron, Fran, como decías hace un ratito. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, había que tener mucha paciencia acá, creo. Esa ha sido la clave en todo este periodo. La paciencia y, bueno, ir de a poquito acumulando nominales, como quien dice, con tiempo hubo de sobra, ¿no? Está claro que en el gráfico tiempo para comprar hubo. El drama era, bueno, tener la paciencia de esperarlo. Para los que tuvieron esa paciencia, claramente ha rendido frutos gigantescos. Estamos hablando de que en dólares, desde mediados del año pasado, tocamos los mínimos de Batakis, es más del 100%. eh, nada, nada poco, ni muchísimo menos, 100% en dólares estamos hablando, ¿sí? Y bueno, eh, ha sido una buena inversión. eh, es- Veremos cómo seguimos, ¿no? Ahí están preguntando si alcanzaríamos a 2 años vista los máximos de Macri. Eh, Creo que todo depende de cómo arranquemos, ¿sí? Este primer tiempo va a ser clave. Eh, yo creería que sí. O sea, si las cosas van bien, yo creería que sí. Ro, no sé cómo lo ves. Si se ordenan un poco las cosas, creo que no debería incluso ser tan complicado llegar. Eh, pero bueno, tenemos un panorama de base muy complicado. Entonces, nada, de ahí hasta arriba es difícil. Sí, yo creo, Fran, a ver, programa de shock, programa de shock,
Rápidamente deberíamos ver si podemos llegar a esos máximos. Rápidamente, 6 meses. Sí, si el programa de shock empieza a funcionar y pasamos esa etapa de los primeros 5 o 6 meses de ajuste de precios relativos a un plan de estabilización, podemos ver una fuerte suba. Sí, va a ser muy turbulento, o sea, como que ahora desde afuera se ve bastante fácil, cuando entremos en la tormenta va a ser más complicado, porque va a haber muchos problemas con el tema de paritarias, de ajustes, de recortes, de quite subsidios, ¿sí? Eh, si viéramos a un más largo plazo, ¿sí? Acá en la economía de Macri todavía había muchas cuestiones macroeconómicas que solucionar, ¿sí? De hecho, bueno, acá comienza el derrape con los con subsidios. el tema, con los subsidios, con el tema del Banco Central, ¿sí? Sube la tasa del Tesoro norteamericano, hubo una sequía bastante importante y empieza el derrape. Em, con lo cual, si fuéramos a una economía, como plantea Milei, mucho más abierta, sin lugar a duda lo puede superar. Probablemente, primero los inversores extranjeros quieran ver algunos resultados. Al ser un plan de shock, esos resultados deberían darse relativamente rápido. Con lo cual, si se dan, sí vamos a ver una fuerte suba y si no se dan, podemos ver unas fuertes caídas. ¿Sí? Todo es muy optimista en el arranque, así que bueno, desde ese punto de vista hay que tener un poco de cuidado, pero sin lugar a dudas, las acciones podrían ir a buscar otra vez esos máximos. ¿Sí? Em, y también planteábamos en la presentación, bueno, recortando duration, ¿sí? ¿Por qué recortando duration? Aquí están nuestras expectativas de devaluación. Nosotros vemos un tipo de cambio más en 800. Se habla mucho y se habló mucho a través de la consultora de la Sociedad de Bolsa Bull Market, que es de Ramiro Marra, llegado a Milei, de 650. Nos parece un poco poco. Si vemos una inflación del 20% en diciembre, la tasa subiendo, pero quedando firmemente en terreno negativo, de ahí pasamos eh, a los meses siguientes con caídas en los niveles de devaluación eh, y de estabilización, ¿sí? En cuanto a variables eh, macroeconómicas, ¿sí? Pensamos que recién la tasa va a ser positiva hacia mayo, junio, ¿sí? Mientras tanto va a perder. Ahora, se me está comprimiendo con los rendimientos tan negativos de la curva CER. Se me está comprimiendo. Así que ese es un problema ahora que estamos invirtiendo. Por eso nosotros recomendamos, en este contexto de incertidumbre y de ver cómo va a salir, em, acortar duration, ¿sí? Eh, Sabemos que va a haber una bomba explosiva ahora en diciembre y después puede haber otra más en febrero o marzo, y a partir de ahí todo más estabilizado, ¿sí? Esto en un programa económico más del tipo ortodoxo. Por ahí la consultora de Bull Market supuestamente con información, no digo privilegiada, pero han ido siguiendo a la consultora Anker, la que es del Caputo, a ver cuáles eran sus ideas y sobre cómo se podía o dolarizar o hacer un plan de convertibilidad. Y eso armaron como cómo podía llegar a ser y eso, bueno, fue lo que filtraron ellos y hablaban de un dólar más bajo, como que habían unos fondos de países árabes cercanos a 15.000 millones de dólares. También se hizo eco de eso otro medio periodístico, La Derecha Diario, con lo cual, bueno, eso cambia, tener 15.000 millones disponibles, cambia. Nosotros nos jugamos a que solamente vamos a tener 5.000 de cosecha para arrancar, de anticipo de cosecha, y lo que pueda dar el Fondo Monetario para repagarse. ¿Sí? Así que vamos un poco por ahí. Entonces funciona este escenario de tasas de inflación decreciente, tasa de devaluación decreciente, con los títulos ya habiendo capturado buena parte de esta devaluación y de esta parte de inflaciones futuras, preferimos acortar duration, esperando quizás el momento de tasa, si llegue,
en el primer semestre del año que viene. Y bueno, también, ¿por qué? Porque lo que nosotros pensamos, y acá dejo la pregunta, Fran, también te la hago a vos, por sí o por no, AL30 o TX26. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Complicadísima. Eh, no, creo que nadie la sabe responder. En principio se vería más amable el AL30, ¿no? Incluso creo que te da una duration más corta, eh, con posibles ganancias de capital muy grandes. Eh, pero bueno, ojalá tuviéramos la bola de cristal y saber decir qué comprar, ¿no? El, el, el 2026 parece tan lejos, eh, pero el 2030 es todavía más lejos, ¿no? Hay que, hay que ver. No sé, creo, no, acá puedo estar tocando muy de oído, pero no sé si en cuanto a inflación, el TX26 está caro, digamos, en rendimiento respecto de un bono. Eso habría que analizarlo. Mira, se me acaba de ocurrir. Contra un tip norteamericano al 26. ¿Qué rendimiento Ujú. tiene el tip norteamericano versus el TX26? Mira, tarea en casa. Tarea en casa para... No se me había ocurrido compararlo. Bien, Porque sí, probablemente inflación más uno al 26, eh, en un contexto como Argentina, creo que no se da nunca. Eh, Mira, lo voy a buscar. Voy a buscar cuánto rinde un tip al 26. al 26. eh, y Bien, hacemos la sí, debe comparación ahí. estar. El año pasado los TIPS, que son los bonos que ajustan por inflación del Tesoro norteamericano, rendían negativo porque teníamos inflación ascendente. Así que yo Claro, me ahora imagino que esté no. rindiendo positivo Claro, y no me exacto. extrañaría que esté rindiendo 2, 3 puntos. A ver, debería estar rindiendo parecido a la tasa. O sea Claro, si que la tasa en 5, la inflación en 3, más o menos debería estar rindiendo inflación más 2. inflación más 2. Y Pero, me tiro de cabeza al TIPS que al claro, no. TX26. Por eso, ahí el TX26 no está carísimo. En ese Eh, contexto sí, y si se da este escenario que baja la inflación y se Más caro estabiliza todavía. con la tasa, está más caro. Claro. Y si yo tengo a la L30, vamos a suponer, con una TIR del 39, 40% anual, en dólares, elegir el ser más uno, ¿qué podría pasar acá? Y que me hagan una reestructuración. Y esto que es TIR más 39 me quede TIR más 10. 10 en dólares contra uno con inflación. Si mi perfil de inversor lo aguanta, me tiro en palomita contra el L30. Si mi perfil de inversor aguanta, o sea, no puedo comprarle a cualquiera un bono que empieza, que termine de pagar en 2030, hace pagos anticipados también de capital y de interés, pero y que puede irse a una reestructuración. Sí, esa parte para un Sí, conservador no es tan sencillo sí. ofrecerlo, pero para mi perfil agresivo, sí, o yo acorto duration porque tengo estos tremendos rendimientos negativos, o me voy a algo que comparablemente están completamente desarbitrados. ¿Sí? Hemos hablado mucho de esta normalización de la curva. ¿Sí? Eh, y prácticamente con 38 puntos de diferencia de spread de rendimiento, asumiendo que la inflación y el precio del dólar van a ir de la mano, bueno, me lleva a la L30. Obviamente, no para cualquier cartera, como tampoco me parece para cualquier cartera un TX26. Así que, bueno, eso es. eh, eh, a ver, acá nos pregunta Mario. Bueno, hay varias preguntas en el foro, Fran. Hemos ido viendo, Sí, más que preguntas, ahí ha habido un diálogo, un diálogo lateral. eh, sí, sí, pero creo que se respondió todo ahí. Sí, ahí está, ahí todo está. ahí. Sí, Bien, estábamos ahí hablando de eso. estamos Ahí hay que ahí. tener en cuenta que
que estamos entrando quizás a una L30 sabiendo que nos van a hacer una quita de capital, ¿no? Eh, a esta altura ya nos tenemos que atajar por las dudas. Los contratos se van a cumplir, dijo Milei, pero bueno, no sabemos todavía. Ya gran parte del mundo financiero da descontado una quita de capital acá. Y aún así, como comentabas recién, Robert, yo creo que puede llegar a convenir. Eh, con mucha mesura y volvemos a lo mismo. Alguien conservador o alguien que está pensando en inversión de un año, esto no lo puede considerar. Claramente esto no sería una opción. Eh, Hay que tener un poquito más de estómago, un poquito más de paciencia, lo que hablábamos recién. Eh, con el diario del lunes salió muy bien comprar Merval hace un año. Eh, pero entre medio hubo más de una tormenta, ¿no? Eh, Así que bueno, es eso, paciencia eh, y saber qué es lo que uno está comprando, ¿no? Esa parte es importantísima. Saber Sí, que esa esto parte. va a ser una montaña rusa de emociones probablemente. Ahora estamos allá en el pico, disfrutando todo. Hay que ver si empezamos a gritar cuando empieza a caer, ¿no? Es todo, es un camino hermoso que hay que Sí, recorrerlo, ¿no? exactamente, sí, yo lo veo como una tormenta cuando uno se va metiendo, ¿no? Y al principio, bueno, se ve que uno va, pero cuando empieza a caer agua fuerte, viento y granizo, bueno, empieza a ser distinta la manera de pensar. Mario nos pregunta si el TX26 no implica menos duration. No, porque el TX26 es lo que le llamamos bullet, o sea, paga toda la amortización en el 2026. Ujú. La L30 tiene un calendario de pago de cupones y de amortización. Que empieza a vencer, si no me equivoco, ya en el segundo semestre del año que viene. ¿Sí? Empiezan a haber pequeños pagos, con lo cual es como que yo voy recuperando un poco antes la Sí, sí. inversión. La Eh, duration no tiene mucho, o sea, tiene que ver con cuándo vence el título, pero también tiene más que ver con cuándo yo voy recuperando la inversión, ¿sí? Entonces, es, en un título que me va pagando interés, perdón, amortización de capital previo, hace que esa duration se recorte y yo recupere ese dinero antes. Por ahí, eso también impacta la duration, que no es lo mismo que una duración de un bono, ¿sí? Es un concepto medio extraño, pero bueno, es eso. con este contexto local cortoplacista, como, uy, justo me aparece, ¿Cómo ¿cómo impresiona el impresiona oro? el oro hoy respecto de esto? Bueno, el oro ha tenido una muy buena semana, el oro y el Bitcoin. Creemos que forma parte de la caída de las tasas Ujú. en Estados Unidos, eso le da aire. Quizás también el oro puede estar padeciendo un rebrote inflacionario en Estados Unidos, eh, pero bueno, viene bien. Subió bastante, nosotros creemos que tiene un poquito más de upside. Para carteras moderadas nos gusta un 10% de oro tener siempre, porque, bueno, ha ido teniendo ciclos alcistas muy importantes el oro. Eh, Pensemos que a lo mejor hace 30 años estaba en niveles muy bajos, de ahí empezó a subir hasta llegar a los $900 en la década del 2000 al 2010, después pasó a 1800 y estamos en 2100. ¿Sí? Así que es un buen lugar para buscar cobertura en una pequeña fracción. Ha sido muy demandado por los bancos centrales este último tiempo y eso le ha dado un piso bastante alto. Tuvo una salida durante el fin de semana que después recortó. Se habla de que hubieron bancos centrales vendiendo oro para mitigar la suba y no generar como una salida al oro, como una especie de flight to quality al oro. Pero bueno, lo vemos bien porque creemos que las tasas pueden seguir bajando un poco más. Así que y como cierta cobertura a los problemas geopolíticos, lo vemos bien. El Bitcoin estuvo moviendo muy parecido al oro, terminó subiendo un poco más después, no recortó porque tiene menos intervención, que es lo que podría haberlo hecho bajar. Así que bueno, con esta presentación llegamos al fin de los breaks de la era Alberto, Fran. Arrancaremos el próximo viernes viendo las nuevas Sí, con medidas y presidente el nuevo. con presidente nuevo, medidas nuevas y todo un cambio de era.
si el presidente lo puede llevar adelante con Ay, una apertura económica de regulación, eh, una retirada del Estado en muchos sectores de la economía. Y si algo es que se puede llevar al cabo, va a ser un cambio bastante paradigmático, por lo menos para lo que hemos vivido siempre, otro tipo de realidad económica. Así que bueno, bueno, muy buen fin de semana. Gracias, Fran. Nos vemos. Muchas gracias por estar. chao, chao, que anden muy bien, buen fin de semana. Largo. Eso, a disfrutarlo.